politólogo, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, para analizar lo que ha sido la presentación de este gabinete. Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué te parece la presentación del gabinete, la puesta en escena y la conformación de los ministerios? Los hemos ido conociendo a cuentagotas, ¿cierto? Nos han dado como... No había mucha sorpresa. No. Hubo una sorpresa quizá, Sí. y podemos comentarla, que es el cambio a última hora del ministro de Minería. Se había anunciado a Santiago Montt y además... Lo anunció la propia empresa. Eso fue lo más polémico. Se anunció en horas de esta tarde, la propia empresa, que es Andes Cooper, anunció que él había renunciado a su gerencia general para irse al ministerio, lo que fue muy criticado por parte del oficialismo actual, quiero decir. Sí, y en general, porque... Y bueno, y finalmente se decide unir el Ministerio de Minería con Economía y queda todo a cargo de Daniel Mas. Sí, pero salvo eso, que parece tener que ver con esto que acabamos de mencionar, no hubo, ¿qué es lo que usa Milei? No es retroexcavadora, es una motosierra. La motosierra. No hubo una motosierra en términos ministeriales, porque en algún minuto se especuló que para cortar grasa, ¿cierto? Para disminuir los costos, íbamos a quedarnos con varios y triministerios, ¿cierto? Eso finalmente por ahora no ocurre. se dio. No tengo bien claro si pudo haberlo hecho, pero no se ha descartado que se haga durante el camino, que se haga durante el gobierno, que se pudieran fusionar algunos ministerios. Pero incluso... la innovación tiene ciertos costos y en este caso se prefirió no innovar al respecto. Ya podemos ir revisando uno a uno. Tenemos ahí en pantalla, ya vamos a partir por la ministra de Seguridad, un cargo que estuvo hasta ayer prácticamente vacante o desconocido. Hubo varios nombres que se tentaron, se ofreció este cargo y siempre se dice que al presidente no se le dice que no, pero parece que hubo algunos que se atrevieron a decirle que no al presidente electo y finalmente opta por quien hasta ayer era la fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steiner. Es una jugada arriesgada, pero interesante, ¿cierto? Es la primera mujer que ocupa este cargo, porque este cargo, recordemos, es nuevo. El ministro Luis Cordero es el primer ministro específicamente de Seguridad y antes estaba con Interior. Se especulaba que podía ser el senador electo Rodolfo Carter. Habría sido un poco extraño decirle a los votantes de la Araucanía que aquel que eligieron para hacer una pega de representante ahora iba a hacer otra cosa. Parece que él puso ciertas condiciones, pero al parecer sí se lo propusieron de manera formal y él habría dicho que no. Ahora, lo curioso es que no se negó por la razón que tú dices, no se habría negado porque quiere ser senador y claro, y seguir fiel a quienes votaron por él, sino más bien por las atribuciones que tiene el cargo, no eran las que él esperaba. Correcto, pero habría sido, por así decirlo, un poco decoroso. Ha ocurrido, como tú bien sabes, Macarena, otras veces cuando sale gente del Congreso para ir al gobierno, pero como a mitad de camino. Alguien recién electo, antes de jurar que tenga que ser ministro y no hacer la pega para la cual fue elegido, habría sido raro. En todo caso, es muy interesante porque es una figura que va a tener a su cargo probablemente la promesa principal de la campaña de Kast, que es seguridad, orden público, ordenar la casa, el narcofuneral, el portonazo, pero también la Araucanía, también migración. Es decir, es una pega muy sensible, no la conocemos, digamos, públicamente, lo vamos a hacer ahora, pero si lo hace bien, ella también puede tener una cierta proyección todavía insospechada. Y tuvo hartos cargos emblemáticos, hartos casos emblemáticos a su cargo, por ejemplo, la condena de los líderes del Tren de Aragua. Sigamos avanzando. Sí, es una fiscal, va a pesquisar el delito. Para que alcancemos a revisar los 24. Está el Ministerio de Defensa a cargo de Fernando Barros, abogado de la Universidad de Chile, socio fundador de Barros y Errázuriz, conocido también por el momento de la detención de Augusto Pinochet, por haber sido uno de los apoyos desde el mundo civil no gubernamental más fuerte a Augusto Pinochet en su momento de detención. Si bien no lo representó, entiendo, jurídicamente, no, pero hay dos abogados de Pinochet en este gabinete, que es Fernando Barros y, si no me equivoco, Fernando Rabat, que es justamente el siguiente, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y seguimos con Relaciones Exteriores. Francisco Pérez Maquena, que también fue sorpresa en el momento en que se le nombró, porque no tiene una experiencia de carrera diplomática, viene más bien del mundo privado.
Bueno, es parecido a lo que hizo Piñera 1 con Alfredo Moreno, ¿se acuerdan? Y distinto a lo que les gustaría a los especialistas en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores, que dicen pongan a un diplomático de carrera porque esta cuestión no es tan sencilla, especialmente en los tiempos turbulentos que corren, pero el presidente opta por reactivar nuestras relaciones comerciales, principalmente con Estados Unidos, y atraer inversión extranjera. Me parece que esa es la jugada obvia detrás de este nombramiento. Ya, otra ministra independiente, María Jesús Wolf, estará a cargo de Desarrollo Social. Podemos seguir avanzando y ir conociendo los otros ministerios. El caso de Wolf es interesante porque ella y Martina Rau son los únicos de republicanos. El partido del presidente. Del Partido Republicano. Ah, tienes razón. Ella es, tienes razón. Son dos militantes del Partido Republicano. Uno es Martina Rau, que es el ministro de Obras Públicas, y el otro es María Jesús. Uno podría pensar que son pocos, entendiendo que es el partido del presidente, el partido que hizo el gasto, digamos, de llevar adelante esta campaña, pero el presidente, como ya lo vimos, privilegia a los independientes. Lo que no necesariamente es sinónimo de técnicos. Pueden ser ejecutivos del mundo privado, puede ser gente más vinculada a los negocios, pero en este caso solo dos del Partido Republicano entran al gabinete. Ya, justo lo que estamos viendo en pantalla es la futura ministra de Salud, May Chomalí. Una curiosidad, hermana del arzobispo de Santiago. Vamos a ver si es tan curiosidad o no, ¿cierto? Pero ella tiene una gestión, un nombre propio. ¿Tú crees que pueda tener alguna influencia? No lo sé, eso lo averiguaremos, ¿cierto? Más adelante. Vamos a ver si Chomalí, que tiende a jugar un rol público quizás de mayor perfil que sus antecesores, vamos a ver si en este caso entra o no en discusiones con un gobierno que tiene un sello conservador. Y que tiene mucho que ver con el área médica, con el área salud. Si estamos hablando de proyectos como eutanasia, aborto, tienen mucho que ver con salud, podría tener un rol importante la ministra. Pero ella tiene nombre propio, ella tiene una trayectoria en materia de salud pública, ya trabajó con Mañalich, es decir, no es una parecida en este campo. Ya, importante destacarlo también. En educación, María Paz Arzola, independiente, ingeniera comercial. Y con una cierta línea doctrinaria, ya viene Libertad de Desarrollo, que yo creo que al movimiento estudiantil le van a dar ganas de antagonizar, ¿cierto? A propósito de antagonizar, esto yo creo que es un poco más polémico y vamos a ver cómo se desenvuelve la futura ministra de la Mujer, que además es la más joven del gabinete, es Judith Marín, ella es del Partido Social Cristiano y tuvo en algunos momentos cierto protagonismo mientras se discutían algunas leyes, por ejemplo, ley de aborto, sí, que desde su postura del Partido Social Cristiano, además ella es evangélica, es conocida como la pastora, dicen. Sí. Bueno, aquí está la guerra cultural que quería tanto el partido de Johannes Kaiser, aquí está representada en el sentido de que están poniendo al Ministerio de la Mujer a alguien que tiene una agenda, digamos, legítimamente doctrinaria o ideológica, que está en las antípodas de lo que quiere el mundo progresista, ¿cierto? Se pensaba en un minuto que Sebastián Piñera, al poner Isabel Pla, que no estaba de acuerdo con las tres causales, ya era, ¿cierto?, antagonizar al feminismo chileno. Va a ser interesante ver cómo el 8M, que es 3 días apenas antes de que asuma la nueva ministra de la Mujer, se toma este nombramiento. Secretaria general del Partido Social Cristiano y la única representante de ese partido en el gabinete. Seguimos avanzando con el Ministerio del Deporte, Natalia Ducó. Una deportista, medallista olímpica, representando y bueno, y además psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral, así es que desde el conocimiento interno del mundo del deporte va a guiar ese ministerio. Y vamos al Ministerio de las Culturas con Francisco Undurraga, representante de Evópoli. Tengo la duda si es el único representante de Evópoli, porque está Catalina Paró, pero entiendo que ya no milita en Evópoli. No sabemos si milita o no. Sí, en algunas partes dice ex militante y en otros dice militante de Evópoli. Sería bastante paradójico que Evópoli tuviera 2 representantes, lo mismo que tuvo con Piñera, en circunstancias que el partido más lejano al presidente electo desde el punto de vista político, ¿cierto? Representaba una cierta derecha liberal a la cual Kast siempre, de alguna manera, despreció. Pero Francisco Undurraga tiene un perfil más liberal, ¿cierto? Ya lo han estado, entre comillas, funando desde el mundo más de derecha dura, diciendo el voto a favor de la ley de identidad de género, el voto contra todas las cosas que nosotros creemos. Vamos a ver cómo le va en el mundo de la cultura también, que mira con expectación este nuevo ministro
ministro después de cierta desilusión de lo que fue el gobierno de Gabriel Boric hacia la cultura. Ahora, yo creo que desde el mundo de la cultura, este es uno de los mejores nombramientos que pudieron haber tenido en comparación a lo que pudo ser una figura más dura de la derecha. Vamos al Ministerio del Interior, que es un nombre muy interesante, Claudio Alvarado, que ya fue ministro en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue ministro secretario general de la Presidencia, senador, diputado y va a encabezar el Ministerio del Interior. Un obrero de la política que lleva muchos años en esto, que yo creo que en los últimos meses el presidente electo se convenció de que era un imprescindible, como que de a poco se fue acercando desde los círculos concéntricos hasta llegar al riñón del poder y finalmente parece que el presidente lo requiere a su lado y es el único UDI, el único militante. Eso te iba a decir, va a tener un rol súper importante, tanto Claudio Alvarado desde el Ministerio del Interior, pero también hacia los partidos políticos, él como único representante de la UDI, y también José García Ruminó, que es el único representante de Renovación Nacional y que va a ser el secretario general de la Presidencia, que es el ministro que tiene a su cargo la coordinación con el Congreso. Y es un parlamentario eterno, porque llegó el 90... y se va ahora sencillamente porque ya no se puede reelegir más. Fue diputado varios periodos. Bueno, que conoce el mundo del Congreso lo conoce. De que lo conoce, lo conoce. Estos dos son dos pesos pesados desde el punto de vista de la experiencia política, porque sabemos que en los otros no hay mucha experiencia política, hay más bien experiencia empresarial, ¿cierto? O en otros ámbitos, pero aquí están los dos tótems, por así decirlo, que representan a los dos partidos de Chile Vamos. Alguien podría decir, bueno, quizás la UDI quería más, quizás RN quería más, pero lo que obtienen son dos nombramientos muy importantes en el comité político. Claro, y hay un cierto equilibrio, porque hay uno de la UDI, uno de Renovación, uno de Bópoli, uno del Partido Social Cristiano, uno de Demócratas, uno del Partido Radical, cosa muy rara. Vamos a ver si el ministro de Agricultura sigue siendo del Partido Radical, porque había amenazas de que podían expulsarlo. Vamos a ver si esos partidos siguen existiendo, porque varios de los que tú has mencionado no cumplieron los requisitos en la última elección, así que puede que de los 7 que tenemos militantes pasemos a 4. Ya, vamos con Mara Cedini, independiente, periodista, ya la hemos conocido como vocera porque debutó como vocera desde el comando. Sí. Quizás alguna de las dudas es el hecho de que no tenga una militancia política. Dicen algunos que la vocería es un cargo muy duro, donde se recibe todos los días una crisis muy importante y quizá el mayor desafío va a ser poder enfrentar todo eso sin el respaldo de un partido político. Sí, pero yo creo que el presidente ha evaluado que él tirar a los leones, como es básicamente ser la vocera en tiempos de campaña, en una campaña intensa como la que tuvimos, ella hizo bien la pega. Yo creo que este realmente también es un premio a que... Una evaluación positiva a lo que viene haciendo. Así que yo tendría ojo, yo creo que le puede ir bien. Ya, y ahora analicemos en conjunto, ¿te parece? Lo que es Ministerio de Hacienda, de Economía y de Minería. Finalmente se fusionaron Economía y Minería, pero más que por una intención inicial, pareciera que fue por un desajuste de último momento. Pero te decía que lo analicemos en conjunto porque se ha dicho que la dupla de Jorge Quirós y Daniel Mas van a tener la tarea de poner nuevamente... De echar a andar la economía. Exacto, de poner en funcionamiento el país. De la industria, ¿cierto? De atraer inversión, de disminuir la permisología. Yo creo que esto es un nombramiento que el mundo empresarial debe recibir, ¿cierto? Con mucho entusiasmo, porque además lo sacaste directamente, en el caso de Daniel Mas, de una dirigencia gremial que representa al empresariado para ponerlo aquí. Quirós ha sido súper explícito respecto a que tenemos demasiadas regulaciones que traban los negocios y las inversiones. No sé si decir que son más pro negocios que pro mercado, digamos, pero yo creo que en todo sentido el equipo económico, fíjate que hasta medio ambiente aquí está tratado como parte de un equipo económico que tiene por objetivo reactivar la economía, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en la primera convención, donde economía estaba metido dentro de medio ambiente, para que veamos como las prioridades de cada sector, qué es lo que está supeditado a lo otro. Y claro, porque también se ha dicho mucho que en medio ambiente era un freno a muchos de los proyectos de desarrollo y de inversión, así que vamos a ver cómo funciona eso en adelante. Ya nos están pidiendo que vayamos un poquito más rápido. Tomás Rau en trabajo, académico. El Ministerio de Energía es interesante. Jimena Rincón, que es la única representante del Partido Demócrata, abogada, senadora hasta ahora también. Y me imagino que a cambio del voto de Matías Walker en el Senado, si no, no se le ve mucho sentido.
Bueno, decíamos Jaime Campos, que es del Partido Radical, fue ministro del gobierno del expresidente Ricardo Lagos y ahora llega al gobierno de José Antonio Kast. Es un salto importante en el espectro político y como decías tú, vamos a ver si sigue siendo radical, si sigue existiendo el partido y si sigue siendo él parte del partido. Pero entrega nuevamente esta señal de amplitud. Piñera ya lo había hecho cuando puso a Jaime Rabiné en defensa, ¿te acordarás? O sea, en este sentido no es tan distinto lo que hace José Antonio Kast de lo que hizo Sebastián Piñera en su momento, más independiente, más con perfil técnico o perfil empresarial, y en este caso tratando de ampliar un poco a la coalición a la cual originalmente pertenece. Sí, una señal comunicacional muy fuerte, el hecho de que él renunció al Partido Republicano tal como había dicho y que iba a conformar un gobierno muy amplio, o al menos, no sé si ya renunció, pero anunció que iba a renunciar, y que iba a ser un gobierno amplio. Ahí lo está mostrando en el aspecto, en el espectro político sí hay representantes mucho más amplios que más allá del Partido Republicano. Y aquí hay otra dupla interesante que le va a tocar además enfrentar toda la reconstrucción luego de la emergencia que hemos vivido, es Martín Arrau, que pensé que venía Iván Poduje. Bueno, a ver, Arrau es interesante porque Arrau no solo es del Partido Republicano, Kast lo tiene en alta estima, ha demostrado además talento comunicacional, así que yo no descartaría que este sea el primer paso para que después siga ascendiendo en el gabinete. En otros ministerios, quizá con mayor participación política, conoce muy bien la región de Ñuble, fue intendente, así que va a ser importante también en los trabajos de reconstrucción. Bueno, y Luis de Grange es un técnico, o sea, porque se habla mucho de, uno tiende a asociar independiente con técnico, que no es lo mismo. Ser independiente significa no tener militancia, pero tú puedes venir de los negocios o del mundo de los estudios jurídicos, que no es lo mismo que ser técnico. En el caso de Grange, él le ha dedicado toda su vida a estudiar el tema del transporte. Claro, y fue director de metro, viene exactamente de ahí. Vamos a bienes nacionales, aquí hay alguien que conoce el ministerio porque ya fue ministra de Bienes Nacionales, Catalina Paró. La tenemos ahí como independiente, había dudas de si militaba todavía en Evópoli, pero entiendo que renunció, que es ex Evópoli. Y que hizo esta misma pega con Piñera. Hay varios que se repiten el plato de Piñera a Kast, es decir, no todos son, digamos, no todos están debutando acá, varios han sido ministros, no solo de Piñera, como tú dijiste, incluso de gobiernos anteriores de la Concertación o de Michelle Bachelet. Medio Ambiente, Francisca Toledo. Ahí tenemos al Ministerio de Vivienda, Iván Poduje, que decíamos le va a tocar una tarea muy ardua con la reconstrucción, además habiendo sido él muy crítico de la tarea de reconstrucción y la lentitud de levantar Viña del Mar. Bueno, otra cosa es con guitarra, uno a veces es muy bueno para alegar, ahora vamos a ver qué tan bueno uno es para, ¿cierto?, arreglar el problema. Yo creo que es un buen desafío el que tiene Iván Poduje, que además ha sido bien hostil respecto de los socios potenciales del presidente electo, como Evópoli. Ahora vamos a ver cómo se recompone eso, porque para esto no solamente necesitas conocer tu cartera, sino tener también ciertas destrezas sociales, humanas, ¿cierto?, comunicacionales, y llevarte bien con el resto. Así que vamos a ver cómo le va en eso. Y cerramos con Jimena Lincolao en Ciencia y Tecnología. Que es una emprendedora también, esta cuestión con más pro negocio que te decía, también es interesante. Y muy ligada al mundo de las empresas tecnológicas, la inteligencia artificial. Pero también interesante que es yo creo que es un gobierno que, curiosamente, más orientado a la emergencia de orden público, lo veo súper orientado a reactivar la economía, a echarle leños a esta locomotora, ¿cierto? Y que empiece a haber un ambiente de negocios donde los distintos agentes digan, aquí se puede hacer plata, digamos, aquí hay que meterle inversión. Yo creo que ese es básicamente el gran titular de este gabinete, donde todavía lo que vamos a identificar en los próximos días es si es que hay un hilo conductor o un relato que vaya más allá de echarle leños a la locomotora en la economía. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos a conocer el nuevo gabinete que asumirá en marzo próximo. Vamos a hacer una pausa, seguimos con noticias. 7 de la mañana con 8 minutos y tenemos gabinete que va a empezar, habemos gabinete que va a empezar a funcionar a partir de marzo, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast, en una ceremonia que él mismo tildó de solemne, más austera, en estas circunstancias que se están viviendo por la catástrofe en el sur por los incendios forestales. Se dio a conocer entonces el nombre de los ministros. ¿Ahora qué? Nunca las ceremonias de presentación de los ministros han sido tan ostentosas tampoco, ¿no? No, pero por lo visto, bueno, él recalcaba de que fue un tono más, tal vez, más calmo.
Claro, y dentro de las conclusiones generales se puede decir, por ejemplo, que la edad promedio de 54 años, ¿no? Es que es relativamente joven, es un gabinete joven, con poco político, más del mundo independiente, sí. 2 ex abogados de Pinochet, uno en defensa y el otro en justicia, ex integrantes de la concertación, en el caso de Jimena Rincón y de Jaime Campos en agricultura. Jaime Campos, el ministro de mayor edad, 72 años. Sí, y que se repite el plato, porque fue ministro antes de Agricultura ya. Sí. Bueno, tenemos... y es uno de los... Ojo, pues tenemos 13 son hombres y 11 mujeres. Es después del el primer gabinete de Gabriel Boric y de Bachelet 1, el gabinete más paritario de la historia en nuestro país. Ahora, mira, la misma proporción. Tú decías 13 hombres, 11 mujeres. 13 son de Santiago, 11 de regiones, que también ahí pudiera haber algo de paridad en términos de la desconcentración del poder. 6 abogados, 5 ingenieros comerciales o economistas, 3 ingenieros civiles, 2 profesoras, un médico, un publicista, una socióloga, un ingeniero agrónomo, un arquitecto, un atleta, un contador auditor y un periodista. Un colega. Una periodista. La ministra vocera de gobierno. Sí. Bien, en esta ceremonia que empezó, se decía que iba a empezar a las 8:30, pero empezó un poquito más tarde, ¿no? Había alta también... expectación. Había expectación, pero a esa misma hora se estaban produciendo muchas noticias en el sur de nuestro país por los incendios forestales. Estaba reactivándose el foco de incendio en Florida y luego ya más tarde finalmente se realizó la presentación de este gabinete acompañado José Antonio Kast por 5 de sus 9 hijos. Los saludó ahí al término de la ceremonia, saludó también a su mujer para dar término a la presentación de los 25 ministros, que incluyen también un biministro. Se juntan finalmente los ministerios de Economía y Minería. Claro, oye, hay toda una controversia respecto del nombramiento de Daniel Mas como biministro. ¿Por qué? Porque inicialmente había trascendido que Santiago Montt iba a asumir ese cargo y que había renunciado a la minera Los Andes Cooper, donde era gerente general. Aquí. Él asume finalmente Daniel Mas en Economía y Minería. Pero ¿qué había trascendido en las últimas horas? Que Minería lo iba a asumir Santiago Montt y que había renunciado a su puesto de gerente general de Los Andes Cooper porque ya había sido nombrado en el gabinete. Lo que nadie sabe es por qué en definitiva no va a asumir y por qué no fue presentado anoche. Habían trascendido respecto de que al presidente electo lo había incomodado el trascendido. Pero yo me imagino que no será ese el único motivo, considerando que en el caso de Santiago Montt había renunciado a su cargo como gerente general de una minera, ¿no? Se le preguntó después de la presentación del gabinete, pero no respondió preguntas. Se acercó a los periodistas, lo saludó el presidente electo, pero no quiso responder justamente la pregunta del por qué finalmente él no fue elegido ministro. Claro. Mira, incluso el mismo Santiago Montt, en las últimas horas previas a la revelación del gabinete, había emitido una declaración diciendo: fui honrado de que me hayan pedido servir a mi país como ministro de Minería, lo que finalmente no se concretará. Así que hay un misterio, hay un halo de misterio en todo esto de por qué no se nombró finalmente a Santiago Montt. Nadie se ha querido referir al tema. Renunció a su empresa justamente para asumir el ministerio. Vamos a ver si retorna a la empresa a la cual él renunció también. ¿Le permiten? No sé. No sabemos. Se va a quedar sin pega, ¿sí no? Claro que sí. Ahora, aquí tenemos un gabinete que tiene algunas figuras conocidas, como decíamos. Hay algunos cargos que ya más o menos se sabía que iban a estar ocupados por ciertas personas. Por ejemplo, en el caso de Claudio Alvarado, se sabía que iba a estar en el Consejo de Gabinete y que iba a integrar los ministerios más importantes. Quizás no se sabía que fuera a ser directamente ministro del Interior. Pero ahí está Claudio Alvarado ya como ministro del Interior, por lo tanto la UDI aquí se queda con el cupo.
Claro, Sí. con el más importante y el cupo más preciado, que es el jefe del gabinete propiamente tal, y por lo tanto es como la cabeza del resto de los ministros también. Sí, quiero destacar una cosa. ¿Cómo presentó el gabinete de José Antonio Kast ante los medios? Omar, si se me acompaña, hicieron llegar Un dossier. este archivo para los medios, donde destacan esto, un gabinete para un gobierno de emergencia. Y lo dividieron por áreas. Yo lo estuve hojeando, Sí. pero online. A mí Es me un llegó archivo online. que nos hicieron llegar con la información Sí. de todos los nuevos ministros y lo dividen por áreas. Claro, emergencia en seguridad. Eso. Y ahí todos los ministerios asociados a ese Claro, tema. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, hay algo y ahí así. ponen también al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, que no va a ser ocupado en este caso por alguien de carrera diplomática, entiendo yo. No. A veces Claro, a porque- veces lo ocupan, lo suelen ocupar políticos muchas veces. Es que podemos hacer la comparación con el ministro Van Claveren, que sí es de carrera diplomática Sí. y que estuvo durante muchos años trabajando en el ministerio detrás de figuras políticas, tal como tú decías. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido esta dualidad de que en algunas ocasiones ha sido ocupado por ministros de carrera, personas que son diplomáticos hace muchos años en nuestro país, y en otras oportunidades políticos detrás de los que ponen a figuras que saben mucho del ministerio, como el caso de Alberto Van Claveren, que durante años estuvo asesorando a los ministros políticos que ocupaban el cargo. O sea, entre comillas, y esto que se bien entienda, no se malentienda, pero el poder en las sombras en el Ministerio de Relaciones Exteriores era muchas veces Alberto Van Claveren, que asesoraba a los ministros políticos, porque ser diplomático requiere otra expertise y por lo tanto muchas veces los políticos no estaban preparados también para asumir un cargo de ese tecnicismo, ¿no? Y en este caso se ha Es lo nombrado... que pasa con los embajadores, que en que la pasa mayoría con de las los cosas, que en la mayoría de los casos no son diplomáticos de carrera, sino son puestos políticos designados por el presidente. Claro, y que muchas veces también puede que no tenga la preparación de manera instantánea para ocupar el cargo. En este caso se ha optado por un perfil de ministro que no es de carrera y por eso podemos hacer la comparación. En el fondo, Alberto Van Claveren es una persona conocida dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha hecho toda su carrera ahí y ahora lo va a ocupar el cargo una persona completamente, un José perfil Francisco completamente Pérez distinto. Maquena es ingeniero comercial. Mira, nada que ver. Nada que ver. De la Pontificia Universidad Católica con MBA en la Universidad de Chicago y gerente general de Quiñenco. Nada que ver con la diplomacia. No, nada que ver con la diplomacia. Y otra José cosa Francisco Pérez Maquena. Oye, y otra cosa que ha llamado la atención es la próxima ministra de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, que es Trinidad Steiner, que está ahí, Y la aparece pusieron detrás. muy cerquita del presidente. Fue la primera en ser presentada, Trinidad Steiner, que renunció al Ministerio Público. Ella hasta ahora era fiscal del Ministerio Público de la región de Tarapacá y en el último tiempo había estado a la cabeza de numerosas investigaciones que se han hecho en la zona, principalmente vinculadas con el crimen organizado. Así que de ahí su expertise en este ámbito. Recordemos que para este ministerio habían sonado otras personas que al parecer fueron bajadas del cargo potencialmente porque no tenían la preparación. El presidente electo barajaba dos opciones para este ministerio. Y Carter. Un perfil más político. Sí. Alguien que tuviera experiencia en política, experiencia con los medios para salir a hablar con los medios de comunicación. Ahí se barajó la posibilidad de el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, o un cargo más técnico, como en este caso la de la fiscal de Tarapacá, que fue ella la que estuvo a cargo de condenar, por ejemplo, al Estrella, que era el líder del Tren de Aragua. Claro. Ella por estuvo eso- a cargo de esa investigación y por eso algunos medios ya señalan que como ministra de Seguridad podría convertirse en el terror del Tren de Aragua. Claro, porque además tiene una expertise en el ámbito del crimen organizado y por lo tanto uno pudiera presumir que mayor preparación para poder abordar el tema, sobre todo en la zona norte de nuestro país, que es donde más presencia tiene. Porque si bien se ha hecho hincapié en el último tiempo que el Tren de Aragua y otras bandas del crimen organizado que son muy temidas a nivel internacional tienen presencia en Chile y a lo largo de todo Chile, la zona norte es donde uno pudiera tener quizás más evidencia en términos de cifras de la presencia de las bandas y de la cantidad de crímenes que se han cometido ligados al crimen organizado, es decir, con características que tengan que ver con secuestros, que tienen que ver con, por ejemplo, los centros
para ejercer apremios ilegítimos contra los detenidos, los centros de tortura que se encontraron en el norte. Los lugares donde los llevan cuando son capturados. Todo eso que se ha ido descubriendo en el norte de nuestro país pudiera servir de retroalimentación para el trabajo que va a tener que desarrollar Trinidad Steiner en los próximos meses a cargo del Ministerio de Seguridad Pública. Ojo con algo, inicialmente se hablaba de Carter, después se habló de Guillermo Turner, que podía asumir este cargo. Primero se decía, claro, alguien político como Carter, que después lo habría desechado para asumir como senador, y después se dijo Guillermo Turner, pero después habían ahí algunas Enrique críticas. Basaletti también salió... También, pero Basaletti también tenía el problema que tenía Carter. Claro, fue electo como parlamentario y ahí se generó entonces la decisión de no sacar a parlamentarios electos de sus puestos, porque eso también iba a generar un problema político en el Congreso. Y después apareció la figura de Guillermo Turner, pero también surgieron algunas críticas diciendo que no tenía la expertise necesaria. Porque él es periodista y a lo mejor no tenía el perfil de quien hubiera trabajado en el ámbito de la seguridad pública y del crimen organizado. Y luego aparece la figura de la fiscal Trinidad Steiner, que renuncia al Ministerio Público para asumir como ministra, así es que por ese lado quizás reúne todas las competencias necesarias. Sí. Lo mismo... Perdón, han habido críticas también por esa asignación porque podría afectar la autonomía que tiene el Ministerio Público en el norte de nuestro país, por tener a una de sus filas ahora dentro del gobierno. Claro, pero es que yo entiendo que ella ya habría renunciado. No, sí, ya renunció, sí, claro. Renunció, pero por haber pertenecido tanto tiempo al Ministerio Público, eso también ha levantado críticas de que pueda haber una falta de autonomía o cierta injerencia del poder político ahora en el Ministerio Público. Ya. Igual es un poco complejo, ¿no? Porque en el fondo, si fuera así, nadie podría pasar de haber trabajado en algún organismo público a ocupar un cargo de ministro. Pero esperemos que se mantengan las distancias también en lo que corresponde, ¿no? En el trabajo también del Ministerio Público. Alguien que se me escapa y que no quiero dejar pasar, Louis de Grange, en transportes, telecomunicaciones y algo más era. Lo voy a buscar. Louis de Grange tiene una vasta trayectoria en el ámbito del transporte. Tiene la experiencia... transporte y telecomunicaciones. Transporte y telecomunicaciones. Yo había visto algo más. Tiene una trayectoria muy amplia en este ámbito. Incluso fue presidente de Metro. Sí, durante la reconstrucción tras el estallido social y la expansión también de la red de metro en Santiago. Él promueve la movilidad eficiente y la infraestructura pública como motores de equidad urbana y ha sido muy crítico también de cómo se expande, de cómo se ha manejado el Transantiago durante los últimos 4 años. Sí, pues, muy crítico. Mira, pero es doctor en planificación de sistemas de transporte con magíster en economía de transporte de la Universidad Católica. Entonces tiene toda la preparación y todas las competencias necesarias también para ejercer este cargo. Y él es uno de los independientes también que va a integrar el gabinete. Vamos a escuchar declaraciones del presidente electo después del nombramiento de su gabinete. Presento a las personas que a partir del 11 de marzo asumirán la responsabilidad de conducir los distintos ministerios de la República. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común, poner a Chile siempre delante. Hay personas de Santiago, personas de regiones, personas que conocen el Estado desde dentro, en distintos gobiernos. Y eso me enorgullece. Hablando de las carteras que fueron ocupadas por ministros más bien políticos, Renovación Nacional también obtuvo lo suyo con el nombramiento de José García Rubinot en la presidencia, ministro general de la presidencia, secretario general de la presidencia, y tiene mucha trayectoria en el mundo del Parlamento, así que es un nexo casi probado en la relación que tiene que establecer el gobierno con el Congreso. Y por otro lado, Francisco Undurraga en Cultura, que en el fondo también llena las expectativas de Evópoli, porque él es parte de Evópoli y por lo tanto ahí también existe la presencia de otro de los partidos que apoyó a José Antonio Kast en campaña. Ahora, lo que llama la atención es que hay tan solo 2 republicanos
dentro del gabinete. Bueno, ha sido pública y notoria Todos republicanos. la diferencia, ¿no? Claro, la UDI está representada, Renovación Nacional, Evópoli, y después ya todos independientes. Sí, recordemos que en el último tiempo Johannes Kaiser ha señalado que se ha abierto a la posibilidad de que más adelante puedan integrar cargos de gobierno. Hay que mencionar también que en algún minuto hizo unas declaraciones que tenían como doble interpretación. Decía, bueno, el presidente no nos llamó, no nos convocó, él tomará sus decisiones. Después fue moderando un poquito el tono y probablemente más adelante puedan ir llenando algunos ¿El Partido cupos. Social Cristiano también está en el gabinete? Sí. También que fue parte de los respaldos que recibió José Antonio Kast durante su campaña. Bien, 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a juntarnos ahora con Alison, que ya está con nosotros.